Vamos a hablar de cómo afecta a las entidades del tercer sector la publicación del Real Decreto 32/2021. En primer lugar, yo os voy a hacer un pequeño resumen de lo que contiene ese Real Decreto, y luego ya iremos con Jordi, iremos un poquito más al detalle en algunas cosas. Básicamente, volvemos a tener, esto ya lo sabíamos, que se reafirma el contrato fijo como el contrato base de nuestra normativa laboral. Desaparece el contrato de obra y servicio a la vez que aparecen nuevos contratos de duración determinada. Se potencia el contrato fijo discontinuo, también aparecen nuevos contratos formativos. Todo esto, insisto, en que paso de manera muy rápida, porque es en lo que vamos a centrar sobre todo la sesión, en la parte contractual, que entendemos que es la parte que a las entidades más os va a afectar o que afecta a más entidades. También se establece la prevalencia, la aplicación de los convenios sectoriales sobre los convenios de empresa en lo que respecta a tema salarial. Se recupera la ultraactividad de los convenios si no estaba ya pactada anteriormente. Se establece que en aquellas situaciones de contratas y subcontratas el convenio colectivo a aplicar será el de la actividad principal, y también hay una serie de flexibilidad y cambios en la regulación de los ERTOs, básicamente con la incorporación del famoso ERTO, del que ya hemos oído hablar en más de una ocasión. Y no pasaremos por alto, no debemos pasar por alto, una serie de novedades en infracciones y sanciones que luego incidiremos un poquito más en este aspecto. Y yo, sin más dilación, entraría ya en materia en lo que respecta a la contratación temporal. La contratación temporal ha sufrido cambios, es la que más cambios ha sufrido con esta normativa, y podemos resumir esos cambios en 4 grandes premisas básicas. En primer lugar, la desaparición del contrato de obra y servicio a partir de una fecha muy concreta. La penalización de todos los contratos temporales inferiores a 30 días con una cantidad también fija de 26,57 €. La creación de nuevos contratos temporales de circunstancias de la producción y de sustitución, que de alguna manera vienen a ocupar el espacio que antes ocupaban los eventuales por circunstancias de la producción y de interinidad. Y la posibilidad hasta 31 de marzo, hasta 30 de marzo de 2022, de iniciar contratos de obra y servicio y eventuales existentes hasta ahora, es decir, de seguir utilizando lo que utilizábamos hasta ahora, pero sin que puedan superar los 6 meses de duración. Estos serían los grandes titulares, y ahora yo cedo la palabra a Jordi para entrar un poquito más a fondo en qué significa todo esto que hemos apuntado. Gracias, Eduardo. Bueno, como ha dicho Eduardo, vamos a profundizar un poco, pero no vamos a explicar con detalle muchas cosas, porque lo que nos interesa sobre todo en esta ocasión es poder resolver dudas, porque esta es una webinar práctica y la entendemos como la posibilidad de poder responder preguntas. Por lo tanto, pasaremos por todo, pero dejaremos un tiempo lo más grande posible para poder que hagáis las preguntas que queráis relacionadas con vuestras dudas. Efectivamente, como os he dicho, la principal novedad de la reforma laboral es la desaparición del contrato de obra y servicio. Ha desaparecido. A nosotros, a los que nos dedicamos a esto, no nos ha extrañado, porque el contrato de obra y servicio ya hace un tiempo que estaba ya marcado con una cruz por parte de la jurisprudencia, en la que había ya una sentencia muy conocida en la que se decía que no se podía hacer, especialmente en entidades del tercer sector. Era un contrato que se consideraba ya fraudulento, aunque la gente y las entidades no lo sabían. Era un contrato que realmente prácticamente no se podía hacer bajo ninguna circunstancia. En todo caso, desaparece el contrato de obra y servicio, y ahora las entidades, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué hacen las entidades acostumbradas a un contrato tan versátil como era este, ¿no? Ligábamos perfectamente un proyecto, una subvención o cualquier otra cosa en el tercer sector a ese tipo de contratación a una o a varias personas, y lo teníamos todo resuelto. Ahora desaparece, y es verdad que se puede continuar utilizando todavía. Se puede utilizar hasta el final de este mes prácticamente, hasta el día 30. Los nuevos contratos que se hagan hasta esa fecha solo podrán durar como máximo 6 meses. No pueden durar más, después se tienen que convertir en indefinidos o finalizar. Y si el contrato estaba iniciado anteriormente a la entrada en vigor de la reforma, es decir, antes del 30 de diciembre,
pues se regirán por lo que estaba vigente en el momento en que se suscribieron estos contratos. Es decir, si alguien firmó un contrato el día pues no sé, 15 de noviembre y tenía una duración prevista aproximada, porque los contratos de obra y servicios no tienen una fecha de finalización exacta, pues no sé, de 1 año y medio, porque duraba el proyecto, pues el contrato seguirá durando 1 año y medio. Son los contratos que se celebren a partir de la entrada en vigor de la reforma los que quedan modificados y muy especialmente los que se suscriban a partir del día 30 de marzo, que es el final de este mes. En todo caso, claro, al desaparecer este contrato, nos encontramos con una circunstancia muy desfavorable para las entidades del tercer sector, muy acostumbradas, como digo, a este tipo de contratación. ¿Qué contrato tenemos que hacer? Es la gran pregunta, ¿no? Pues bueno, la reforma nos deja pocas opciones, muy pocas opciones, especialmente nos deja muy pocas opciones temporales, porque de contratación temporal solo tenemos 2 modalidades y además son 2 modalidades en las que hay tanta limitación, está tan constreñido, tan apretado todo que es imposible prácticamente poder prever que se van a hacer de forma correcta este tipo de contratos. Por un lado tenemos el contrato de sustitución, que es el contrato típico que antes se llamaba de interinidad, pero que se utilizaba para sustituir igualmente a personas con reserva de puesto de trabajo. Este sigue estando vigente, algunos pequeños cambios que ya comentaremos si sale algún tipo de pregunta, no conviene extenderse mucho porque es el más sencillo de todos, pensado para sustituir a personas que tienen reserva de puesto de trabajo. Y el otro contrato es el de circunstancias de la producción, que viene a sustituir lo que antes se llamaba eventual por circunstancias de la producción, muy similar en el nombre, muy similar en la intención, pero absolutamente limitado, como veremos ahora mismo. Ese contrato, además, lo han complicado demasiado, es muy difícil de entender, muy difícil de aplicar, porque realmente, básicamente, lo dividen en 2 modalidades. Es un único contrato, pero que tiene 2 posibilidades de confeccionarse. Uno, por causas imprevisibles. Se refiere a causas imprevisibles, oscilaciones en la demanda, pues que tenga más usuarios en un proyecto determinado que no tenía previsto que hubiera y, por lo tanto, es algo que yo no puedo prever. Por eso se llama de causas imprevisibles. Es decir, me aumenta el volumen en un proyecto o en una situación determinada de mi entidad y no tenía manera de saberlo y, por lo tanto, no se puede cubrir con personal fijo y por eso recurro a la contratación temporal. En este caso, el contrato se puede realizar por causas imprevisibles. ¿Cuánto puede durar? Puede durar 6 meses como máximo, excepto que el convenio colectivo modifique la duración máxima, en cuyo caso solo podrá ser hasta un máximo de 1 año. Es decir, que si entendemos que la mayoría de convenios, si ahora no lo tienen recogido, que es posible que todavía no lo tengan recogido, pero yo creo que lo tendrán casi todos, se pueda prolongar esta duración, pues tendremos un contrato de hasta 12 meses, siempre que sea por causas imprevisibles. ¿Cuál es el problema que tiene este contrato para las entidades del tercer sector? Pues muy sencillo, que este contrato necesita una fecha de inicio y una fecha de fin. Es verdad que cuando tú tienes una fecha de fin, si no ha llegado a la duración máxima, lo puedes prorrogar una vez hasta la duración máxima, pero la fecha tiene que estar y acaba cuando se llega a esa fecha. No puede acabar cuando se acabe el proyecto, cuando nosotros queramos. Acaba en un momento determinado. Y esto es un hándicap muy importante porque, como bien sabemos, en el tercer sector, muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, los proyectos no tienen una fecha de finalización, excepto que sean programas marcados por la administración pública, en cuyo caso sí que lo tienen. Pero si no lo tienen, este contrato no lo vamos a poder utilizar, porque vamos a tener que poner una fecha de finalización exacta y muchas veces el proyecto no nos lo va a permitir. Luego tenemos el contrato, que es, la gente se hace mucho lío con este tipo de contrato, es el contrato por causas previsibles, es decir, tenemos contratación temporal imprevisible, o sea, que yo no podía saber qué iba a pasar, y una que sí que puedo saber qué va a pasar y me permite la norma contratar de manera temporal con los mismos requisitos, pero con una serie de particularidades que lo hacen muy distinto en el fondo. ¿Por qué? Porque se puede hacer durante 90 días al año. Esto de los 90 días al año natural, se presta mucha confusión. Lo primero que tienen que hacer las entidades, lo primero de todo, es definir en el seno de su entidad qué 90 días del año natural vamos a poder confeccionar este tipo de contrato por causas previsibles. Es decir, vamos a tener que coger el año y decir cuándo yo tengo una punta de actividad muy grande. Por ejemplo, hay entidades que tienen en verano, pues porque sus circunstancias de actividad son así, pues tienen mucha más actividad. Pues podían definir que son 90 días, que por cierto, esos 90 días no pueden ser consecutivos,
tienen que estar como mínimo fraccionados en 2 periodos, pues ¿cuáles son esos 90 días en que se van a poder hacer estos contratos? Por ejemplo, pues 30 días en verano, unos días en Navidad o una entidad que, por ejemplo, resulta que tiene una punta de producción, pero que sabe que va a pasar, seguro, la tiene siempre entre febrero y marzo o la tiene justo cuando hay un proyecto determinado en su municipio o cualquier cosa. Lo primero de todo, definir esos 90 días. Y dentro de esos 90 días podemos contratar todas las personas que queramos. Todas las personas que queramos. Ahora, no podemos pasarnos de ese periodo de 90 días. No se computan los 90 días por la suma de cada persona cuánto contrato tiene y cuántos días de contrato tiene. No. Es 90 días al año que los fijamos en un calendario. Pues este día, este día, este día, este día, así hasta 90. Y dentro de esos 90 podemos contratar todas las personas que queramos. Entre 1 y 1000, si fuera el caso, lo podríamos hacer. No habría ningún problema. Bueno, habría otros problemas para intentar averiguar si realmente la causa se ajusta a la realidad, ¿no? Muy importante destacar que este tipo de contrato previsible que le llamamos de los 90 días, pues no se puede realizar para un contrato, una subcontrata o una concesión administrativa. Es decir, si yo tengo una concesión por parte del ayuntamiento para realizar un programa o una actividad, pues realmente no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque la norma quiere que haga un contrato indefinido, fijo, discontinuo, que ahora iremos a parar a él. Es decir, que en el fondo, como veis, la contratación temporal está limitada no solamente porque tiene una fecha de fin y de inicio muy concretas, sino por todas estas limitaciones que hacen que sea muy difícil de poder contratar bajo esta modalidad sin cometer algún error en que el contrato sea considerado fraudulento. Por lo tanto, lo que pretende la normativa, y cuando siempre acertaremos, es ir a parar a otro tipo de contratación. Y es verdad, además, hay que decir que el contrato por circunstancias de la producción, no el de sustitución, el de por circunstancias de la producción, del que acabamos de hablar, de causas previsibles y imprevisibles también, tienen una penalización cuando acaban si la duración es menor de 30 días. Pues esto, una penalización que en estos momentos es de 26,57 euros y realmente es una penalización que, aunque pueda parecer que es una cantidad pequeña, si multiplicamos todos los contratos que puedan acabar inferiores a 30 días, por ejemplo, si tenemos que reforzar una actividad por las causas que hemos dicho, pues tendremos esta penalización y hemos llegado a la conclusión de que realmente es un hándicap muy importante. Es un hándicap tan importante como para no llevar a cabo y realizar esta contratación. Es verdad que dependerá mucho de la entidad y de la actividad y del proyecto. Al final, bueno, hay una serie de limitaciones más que no vamos a comentar ahora, que las responderemos en algunas preguntas para no perder tiempo aquí. Y vamos a parar directamente al contrato que es la estrella de la reforma laboral, que es el contrato fijo discontinuo. Es decir, recapitulando, teníamos contratos de sustitución, contratos de circunstancias de la producción, que hemos dicho que son complicados de hacer. ¿Y qué nos queda para hacer? Pues la norma lo que quiere es que hagamos contratación indefinida, porque no olvidemos que se presupone que un contrato siempre va a ser indefinido. Y esto ya era así. Lo digo porque hay mucha gente que está diciendo que esto ha cambiado. No, ya era así. Antes ya se presuponía que una contratación era indefinida y tenía que haber una causa para que lo pudieses hacer temporal. Pero como estaba el contrato de obra y servicio, pues realmente esto nos ayudaba mucho a obtener esa excepcionalidad para hacer temporal un contrato que podía ser indefinido. Ahora no, ahora tenemos tan pocas opciones que la presunción de contrato indefinido no nos va a quedar más remedio que aceptarla como tal, como lo que es, como la acción necesaria para contratar a personas. En primera instancia, lo que vamos a pensar es que si tiene que ser indefinido. El contrato indefinido puede ser indefinido ordinario e indefinido fijo discontinuo, que ahora veremos las características que tiene. La gente dirá, bueno, oye, pero realmente un contrato fijo discontinuo o indefinido, claro, el problema que tiene es que cuando se acabe el proyecto, cuando se acabe la causa que lo originaba para la contratación de la persona, pues tendré que indemnizarlo. Y tendré que pagar o 20 días por año si la causa es objetiva o 33 días por año incluso si no tengo causas objetivas para acabarlo. Pues sí, realmente esto es así. Por eso decimos que lo que ha pasado con la reforma es que se incrementan los costes para las entidades del tercer sector. Se incrementan de tal manera que la recomendación que nosotros hacemos es que haya una provisión contable anual para cubrir y hacer frente a estas posibles indemnizaciones que seguro que va a haber. Lo sabemos con toda certeza y ahora lo veremos en alguna pregunta cuando contestemos a algunas preguntas que se quedará un poco más claro. El contrato fijo discontinuo es un contrato que mucha gente, muchas entidades de una parte del tercer sector
lo conocen perfectamente y otra parte no lo conoce en absoluto porque no lo ha hecho nunca. Y esto es un gran problema, porque todas las preguntas, estoy convencido, van a ir en relación al contrato fijo discontinuo. El contrato fijo discontinuo es un contrato que es para naturaleza estacional o de temporada. Esto todo el mundo lo puede entender. Por lo tanto, es un contrato indefinido, quiere decir que es un contrato totalmente indefinido. El trabajador es fijo de plantilla, pero su contrato se interrumpe porque llega un fin de actividad, porque no hay actividad. Ojo, no se interrumpe porque yo como entidad me interesa que el trabajador o trabajadora ya no continúe trabajando. Se interrumpe porque la actividad para y finaliza de manera clara e inequívoca. No puede continuar. No es un trabajo a demanda. El trabajo a demanda de decir hoy te llamo, mañana no, eso está prohibido en España. Por lo tanto, estamos hablando de una actividad que se puede interrumpir porque la propia actividad tiene esa naturaleza de manera consustancial. Lo que se ha añadido con la reforma simplemente es que se ha añadido la palabra que puede ser una actividad en prestación intermitente, dice la norma. ¿Intermitente qué quiere decir? Pues como su propio nombre indica, en que puede estar activo un tiempo, desactivo otro tiempo, activo otro tiempo, de esa manera. Por tanto, cuando tengamos que recurrir a la contratación temporal que es estacional, que me hace falta gente, por ejemplo, durante unos meses determinados al año, pues podemos recurrir perfectamente a esta contratación fija discontinua, porque los contrataremos de manera inicial con un único contrato fijo discontinuo y se interrumpirá ese contrato cuando acabe esa actividad y yo tendré la obligación, como entidad, tendré la obligación de llamarlo en el siguiente periodo de actividad, que puede ser el año siguiente o puede ser cuando se repita la actividad nuevamente. Incluso podemos utilizar a estas personas para hacer actividades que se interrumpen mucho en el tiempo y de manera muy continuada. Por ejemplo, que se trabajan 2 semanas o incluso un periodo inferior y si no se trabaja nada durante un mes, al mes siguiente se vuelve a trabajar porque, repito, muy importante, la actividad lo requiere, no porque me viene a mí bien como entidad. Entonces, básicamente, esta es la particularidad que tiene el contrato fijo discontinuo. Es un contrato en el que a la hora de hacerlo yo tengo que poner y describir, aunque no tenemos todavía los modelos exactos confeccionados por el SEPE, pero sí que serán, supongo, similares a los que había hasta ahora, hay que indicar pues, el periodo de actividad de manera aproximada, porque no se puede no conocer de manera aproximada cuánto va a durar. Y después hay una acción que se llama llamamiento a la actividad, que es cada vez que el trabajador y la trabajadora vuelvan a la actividad, hay que enviarles un documento, hay que hacerles llegar por cualquier medio que deje constancia de ello, que se le ha llamado para volver a trabajar con nosotros. Y ahí sí que hay que hacerle constar, dice la norma ahora claramente, hay que hacerle constar la distribución horaria, y la jornada que va a tener y todas las particularidades de su prestación de servicio fijo discontinuo. Básicamente, lo digo por no extendernos mucho y dejar más tiempo a las preguntas, esta es la naturaleza fija discontinua. No sé si, Eduardo, podemos entrar más, pero yo no lo haría demasiado. Yo de momento no entraría mucho más en el tema. Luego lo vamos a hacer en las preguntas y respuestas, tanto en las que os hemos preparado nosotros como en las que nos van a hacer las entidades. De maneras que esto es que ya ha citado Jordi, esta dificultad de cara a que puede plantearse en el tercer sector, las entidades de segundo nivel y las entidades más importantes, hay movimiento en el sector a efectos de tener un poco de influencia en la manera de aplicar esta normativa. No olvidemos que estamos hablando de una norma muy joven, sí. Estamos hablando de una norma que tiene fecha de finales de 2021, con lo cual estamos empezando a aplicarla, no hay jurisprudencia apenas o ninguna, con lo cual hay determinadas cosas que todavía debemos ver cómo se van a aplicar, por eso apuntaba yo al principio que en algunas cosas incluso no hay una respuesta clara que se pueda dar y es cierto que el sector se está moviendo porque hay una cierta sensación de olvido, de alguna manera, o de no haber tenido en cuenta determinadas situaciones muy propias. No lo hemos mencionado, Eduardo, no lo hemos mencionado, pero hay una disposición final segunda dentro de la normativa, dentro de la reforma,
que permite una contratación específica para el tercer sector, aunque todavía estamos pendientes de que el SEPE confirme que realmente esto se va a poder utilizar de manera adecuada, porque no tenemos ni siquiera el tipo de contrato, el modelo de contrato no lo tenemos. Es un contrato que está pensado para administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro, por lo tanto, de lleno absolutamente en el tercer sector, pensado para nosotros, solamente y exclusivamente para planes de mejora de la ocupabilidad y el fomento de la inserción laboral y el empleo. Solo por esa causa. Cuando hay una convocatoria pública que tiene como origen esto que acabo de decir, de mejora de la ocupabilidad y el empleo y la inserción laboral, entonces se puede hacer un contrato específico, que insisto, todavía ni siquiera hemos visto, pero se va a poder hacer un contrato con una duración de 12 meses. Bueno, es poca cosa, pero nos podemos agarrar a algo. Menos es nada. Exactamente. Y después, bueno, también hay una disposición adicional quinta en la que se permite a las administraciones públicas, pero no a las entidades del tercer sector, de contratar temporalmente por el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que aquí no vamos a decir nada porque, aunque el sector se está moviendo para intentar que se incluyan a las entidades del tercer sector, hoy por hoy lo vemos francamente difícil. Por lo tanto, recapitulando, tenemos los contratos temporales que hemos explicado, que son difíciles, muy difíciles de aplicar, porque tienen tanta limitación que es muy complicada. Nos tenemos que ir al fijo discontinuo o al indefinido normal, que acabamos de explicar, el indefinido ordinario de toda la vida, y luego quedan, que no lo hemos mencionado, los contratos formativos, que son el contrato en prácticas y el contrato de aprendizaje, que son contratos que hasta ahora, por lo menos hasta ahora, se utilizaban poco en el tercer sector. Es posible ahora que se vuelvan a utilizar más. No vamos a entrar en detalle de estos contratos porque los tendréis en la guía que se adjuntará explicados. Tienen muchas particularidades, son contratos formativos. Principalmente lo único que vamos a decir es que el contrato en prácticas está pensado para las personas que acaban de sus estudios, sean de certificado de profesionalidad sean de titulación universitaria, para poder trabajar justo cuando acaban de estudiar, y el contrato en alternancia, que es precisamente todo lo contrario, para trabajar mientras están estudiando y obteniendo esa titulación, alguna de esas titulaciones. En todo caso, yo creo que podemos pasar a las preguntas, sí, y a la parte práctica. Pasaríamos a la parte de las preguntas que os hemos planteado. En todo caso, si no lo habéis ido haciendo, podéis ir planteando vuestras preguntas en el chat de la sesión y nuestra compañera Monse después nos las hará llegar, y entre ella y nosotros pues intentaremos irlas contestando. Pero, como os decíamos, os hemos preparado una serie de preguntas que pensamos, bueno, que son las más habituales que nos han llegado a gestión tercer sector, a nuestro área de gestión laboral sobre la reforma, y que entendemos que son las que más o menos se plantea todo el mundo. Las hemos dividido en dos bloques, unas que hacen referencia a la contratación temporal y otras que hacen referencia a los fijos discontinuos, y a partir de aquí pues iremos también entendiendo un poquito más y entrando un poquito más a fondo en las características de esta reforma. Lo primero que nos hemos planteado es una pregunta muy clásica, que es tener que contratar una monitora o un monitor para actividades extraescolares puntuales. Y la primera pregunta que nos surge es ¿qué contrato le hago ahora? ¿No? Claro. Bueno, como hemos dicho, aquí hay que distinguir la actividad, que puede ser una actividad extraescolar en el mundo educativo, otro subsector. Hay que distinguir si es realmente una cosa puntual en el tiempo, es muy aislada, o realmente se trata de una actividad que va a realizar esta persona, por ejemplo, de octubre a mayo o de enero a junio, o cualquier periodo así. En este segundo caso, el supuesto de que fuese una persona a trabajar un periodo prolongado del año, pero no todo el año, estamos claramente en una fija discontinua de los que han existido de toda la vida. Es un contrato que empieza en un momento determinado y cada año se va a repetir en las mismas fechas, más o menos en las cada vez que tenga. En caso de que sea muy puntual, de que sea una cosa y los días que va a prestar servicio esta persona los tenemos dentro de nuestra, hemos dicho antes, ¿no? Lo primero que tiene que hacer la entidad es decir qué 90 días del año van a poder, por causa previsible, pues podríamos utilizar un contrato a circunstancia de la producción por causa previsible, siempre mirando que no nos limitemos
con todo lo que nos indica la norma que no se puede hacer con respecto a este contrato. También podríamos hacer un contrato fijo discontinuo por intermitente, de estos periodos muy cortitos, de manera intermitente. Nosotros, la recomendación es que vayamos directamente a la contratación fija discontinua. De hecho, hay un punto de la reforma en el que nos aclara o nos complica un poco más al decirnos que la contratación temporal se aceptará siempre y cuando esa actividad no sea susceptible de que se pueda hacer a través de un contrato fijo discontinuo. ¿Quién va a decidir si es susceptible o no de poderse hacer? Pues muchas cosas, entre ellas la naturaleza de la actividad, la forma en que se preste, los momentos, las personas incluso que las presten, con lo cual muchas veces nos vamos a ir a buscar esa figura de fijo discontinuo. Incluso la norma te dice que si realmente estamos ante una contrata, una subcontrata o una concesión administrativa, que esto pasa muchas veces en el tercer sector, pues tenemos que ir directamente a la contratación fija discontinua porque es lo que pretende la norma. Insisto, la norma pretende que vayamos a parar a la contratación indefinida, fija discontinua o ordinaria. Por lo tanto, cuando alguien tenga dudas de si puede aplicar un contrato temporal o tiene que ser fijo discontinuo indefinido, la respuesta en el 99% de los casos va a ser que hay que ir a la contratación indefinida o fija discontinua. Vamos a la segunda, otra muy habitual en el sector, que es que nos concedan... Disculpar un momento. Disculpar un momento, Eduardo y Jordi. Ha habido un momento que se ha cortado un poquito la comunicación y en esta explicación que habéis estado haciendo, nos piden en algunas personas que repitáis un poco sobre lo que habéis estado desarrollando. ¿En qué momento se ha cortado? ¿Lo sabemos? A ver. En la primera pregunta. En la primera pregunta. Bueno, básicamente resumiendo... Resumiéndolo, por favor. Resumiéndolo, era que en las actividades extraescolares que había que diferenciar realmente si estamos hablando de una actividad que no es puntual, sino que es de curso escolar u otra actividad del tercer sector, la que sea, que va de unos determinados meses, de un determinado mes a otro mes sin llegar al año. En este caso estamos hablando de una contratación fijo discontinua pura, en la que no hay ninguna duda. Y si fuese una contratación de una actividad, sea extraescolar o la que sea, muy puntual, por ejemplo, cada vez que haya un acontecimiento tenemos que poner un punto lila de estos de protección contra la violencia de género en fiestas determinadas. Si hay 4 o 5 momentos del año en un municipio que se pueda hacer, pues aquí podríamos hacer también un contrato fijo discontinuo intermitente, de tal manera que podamos hacerlo. Sí, de tal manera que podamos ir activando y desactivando cada vez que haya esa actividad. Realmente también podemos ir a la parte de circunstancias de la producción que hemos dicho previsibles, si forma parte de los 90 días que hemos dicho antes que teníamos que definir como entidad previamente. Si está dentro de esos 90 días, pues podríamos hacerlo también. Ahora, lo que insistimos es que la reforma lo que pretende es ir a parar a la contratación indefinida y contratación fija discontinua. Ahí siempre acertaremos. Bueno, parece que el tema del sonido ha sido porque al abrir los micrófonos pues se habían abierto los micrófonos por si alguien quería intervenir. Y en todo caso, como somos muchas personas, os agradeceríamos que las preguntas se concentraran mantendremos los micrófonos apagados desde aquí, que las preguntas se concentraran en el chat y así no tener que abrir micrófonos, no habrá acoples extraños y podremos todos y todas oír la sesión de manera perfecta. Yo iba al tema de la subvención. Yo iba al tema de cuando nos dan una subvención para un proyecto que dura 8 meses, Jordi. Otra vez, ¿el qué hago? Es la pregunta clásica que nos vamos a encontrar con la reforma. ¿Y ahora qué hago? Correcto. ¿Ahora qué hacemos? ¿No? Tenía una subvención y yo siempre hacía un contrato de obra y servicio. Y la tenía muy clara, además, porque era para esta subvención que dura 8 meses. Claro, yo insisto que antes también estaba mal hecho un contrato de obra y servicio por una subvención. Se modificó en su día el Estatuto de los Trabajadores para incluir como causa de despido objetivo la eliminación de una subvención. Por lo tanto, en ese momento ya te estaban diciendo que el contrato debía ser indefinido. Pero dejando de banda este hecho, que ya es para nota, ¿qué hacemos cuando tenemos una subvención, por ejemplo, de 8 meses? ¿No? Bueno, aquí hemos dicho que el contrato por circunstancias de la producción imprevisible, me permite 6 meses hasta 12 si el convenio colectivo también lo alarga. Primero, es una subvención
que yo no sabía que iba a tener, porque si sabía que la iba a tener, ya no podemos ir a la contratación imprevisible, ya no podemos ir a esa contratación temporal. Si es una subvención, que normalmente las subvenciones difícilmente llegan del cielo y son poco previstas, es verdad que las pedimos y nunca sabemos si las van a dar o no, pero realmente uno puede prever que las va a tener. Entonces, podemos ir a la causa de los contratos temporales de causa previsible, de esos de los 90 días. Bueno, pues aquí no podríamos ir a los 90 días, evidentemente, porque estamos hablando de una subvención que dura 8 meses. Por lo tanto, aquí no podríamos ir. ¿Qué nos queda? Solo nos queda una contratación que podría ser fija discontinua, en el sentido de que yo tengo esta subvención y después puede ser que tenga otra en los pasados, cuando acabe 3 meses después, o directamente un contrato indefinido ordinario. Y claro, la gente dice, pero oye, pero es que, ¿cómo voy a hacer un contrato indefinido cuando sé que solamente va a durar 8 meses? Esta es la gran incongruencia que tiene la reforma, que han pretendido hacer contratación indefinida, pese lo que pese y independientemente de la causa. Pues lamentablemente vamos a tener que hacer un contrato o indefinido fijo discontinuo o un contrato indefinido ordinario. Y cuando lleguen los 8 meses de la finalización, pues tendremos que, previsando con 15 días de preaviso a las personas, decirle que la subvención se ha acabado, que no se continúa y que le damos una indemnización de 20 días por año y que el contrato se acaba. Esto es una incongruencia porque cambia el paradigma absoluto de cómo se venían llevando a cabo las relaciones laborales, no en el tercer sector, sino en todos sitios, en todos los sectores. Y esto realmente es complicado de asumir. Por eso necesitamos un pequeño cambio de mentalidad. Y la contratación indefinida es lo que hay que hacer ahora, contratación indefinida. ¿Y qué pasa cuando llegue el momento en que tengo que acabar esta persona, esta actividad o este grupo de personas? Pues que lo tendré que acabar, no pasa nada, pero lo que tendré que hacer es, pues, un despido. Pues sí. Resumiendo, lo que a la conclusión que estamos llevando es que vamos a poder seguir manteniendo nuestras actividades y hacer las cosas, pero nos va a costar más caro todo. Nos va a costar más caro. Tengo mis esperanzas puestas en este contrato que hemos comentado hace un momento, de fomento de la ocupabilidad, que en esos casos, y de la inserción laboral, que en esos casos sí que puede ser que tengamos una contratación de hasta 12 meses, ojo, hasta 12 meses nada más, y tengo mis esperanzas puestas en ese contrato cuando se clarifique un poco más. Pero hoy por hoy no está nada claro y está circunscrito exclusivamente a la mejora de la ocupabilidad y planes de empleo. Venga, vamos a teatralizar un poquito esto como si fuéramos los abuelos de Barrio Sésamo, que las personas más de nuestra edad o superior aquí sabrán de quién estamos hablando. Jordi, ¿y si tengo actividades de verano? Yo sé la respuesta, pero claro, si tengo actividades de verano y unos campamentos que me duran 3 semanas, ¿me estás diciendo que para eso voy a tener que hacer un contrato fijo discontinuo también? Bueno, pues si quieres acertar, yo te diría la respuesta, te diría sí, es una contratación fijo discontinua. Si se repite en el tiempo, si el siguiente verano vuelvo a tener campamentos o preveo que voy a tener campamentos, una opción perfectamente válida es hacer contratación fija discontinua. Se contrata por esas 3 semanas a esas personas o el tiempo que dure esa actividad y al año siguiente los vuelvo a llamar. Tengo obligación de llamarlos y además tengo obligación de llamarlos por orden de antigüedad. Y es una obligación. Y si no lo hago, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo un contrato fijo discontinuo con alguien y no lo llamo al año siguiente? Pues se considera un despido tácito y el trabajador puede actuar también como si fuese un despido normal y corriente, impugnar esa decisión y tendría una indemnización, vamos, segurísimo. En todo caso... ¿Y no podría combinar los contratos? Correcto. Porque, claro, puede ser que una parte de la plantilla yo sepa que va a repetir y otra sea de alguna manera imprevisible. Exacto. Antes estaríamos, si tuviese la responsabilidad de llevar una entidad que hace campamentos de verano o una actividad similar a esa en otra época del año, mis 90 días que he dicho que tenemos que definir antes de que empiece el año, oye, los 90 días van a ser estos, pues yo pondría que 60 días van a ser en verano, por ejemplo, o los que tengan que ser. Si abarca julio y agosto, pues serían 60 días. Van a ser de esos 90 días, 60 van a estar ahí. Y entonces sí que podría contratar por causas previsibles a las personas que quisieran. Aquí no tendría ningún problema. No tendría ningún problema. Es verdad que, como has dicho, que son de 3 semanas, y nos circunscribimos al ejemplo exacto, tendría que pagar la penalización por contratos inferiores a 30 días. Ya veis. Límites, complicaciones. Si no quieres tener complicaciones, contrato fijo discontinuo.
tiene otra complicación, evidentemente, que es que al año siguiente tienes que volver a llamar a esa misma persona que te hayas contratado mediante ese tipo de contrato fijo discontinuo. ¿Y qué pasa si tengo un contrato de obra hecho antes del 1 de enero o si me apuras del 31 de diciembre? Correcto. Para ser preciso, la reforma entró en vigor el 30 de diciembre, ¿no? Pues tenemos que circunscribirnos a esa fecha, ¿no? Todos los contratos anteriores a esa fecha, a 30 de diciembre del 2021, se rigen por la normativa que había en el momento que se firmaron. Por ejemplo, si alguien firmó un contrato con una persona de obra y servicio en el mes de noviembre o incluso el día 29 de diciembre, 28 de diciembre, ese contrato se rige por lo que ponga en ese contrato y por la normativa anterior. Se puede seguir haciendo y puede durar lo que previsiblemente iba a durar ese contrato, siempre que estuviese bien hecho, claro, porque los contratos de obra y servicio no siempre están bien hechos, pero si estaba bien hecho y el contrato estaba previsto que era un proyecto que duraba 1 año y medio, pues puede durar perfectamente 1 año y medio si el contrato se inició antes de entrar en vigor la reforma laboral, que más o menos podemos decir, como decías tú, para facilitarlo, el 1 de enero del 2022. Y bueno, esto lo hemos respondido antes, pero no está de más, lo acabas de responder hace 2 preguntas. Si hago contratos eventuales o estos nuevos contratos, que la palabra eventual, bueno, ya que empezamos a quedar antiguos, Jordi, diciendo eventuales, sí. de menos temporales, de menos de 30 días. Sí, ¿Cómo me van a penalizar? Déjame decirte que quizás puedo decir que hay un periodo transitorio que va desde la entrada en vigor de la reforma y final de este mes, que es el 30 de marzo, donde se pueden seguir utilizando los contratos temporales que había hasta ahora. El inconveniente... Pero con peros, siempre con peros. Siempre hay una limitación, hay algo que nos aprieta allí para que no lo hagamos, que es que la duración máxima que pueden tener son 6 meses. ¿Y qué pasa cuando alguien llega a esos 6 meses? Pues que lo tengo que convertir en indefinido. Ni más ni menos. Respondiendo a la pregunta, contratos eventuales, como decías, que ya no son eventuales, sino de circunstancias de la producción, de menos de 30 días. ¿Cuál es la penalización? Lo hemos dicho antes. Cada vez que se acabe un contrato que dure menos de 30 días temporal, si he conseguido llegar a hacerlos, tengo que pagar 26,57. Y además esta cantidad irá sumando, irá siendo más alta conforme pase el tiempo, porque va ligada a la base de cotización mínima y la base de cotización mínima va ligada al salario mínimo interprofesional y, por lo tanto, esto se irá incrementando. Y además es una cantidad que no varía en función de la jornada ni del tiempo de contratación. Es decir, voy a tener la misma penalización si contrato a una persona 4 días que si la contrato 8. Correcto. Esta es una de las cosas que cuando se publicó la reforma, todos los que nos dedicamos a esto, todos los juristas decíamos, oye, realmente supongo que no se atreven a hacerlo, que si es a tiempo parcial... Será proporcional. Será proporcional. Decimos, no, pues efectivamente, ya la tesorería ya nos dejó claro que realmente se trata de una cantidad fija independientemente de las horas que haga el trabajador. Con lo cual, si tú tienes una trabajadora o trabajadora, si tú tienes una persona que realmente la has contratado durante un día o 29, entre un día y 29, pero un día también, porque necesitabas reforzar un servicio por lo motivo que sea, te va a costar, y era solamente para hacer 2 horas ese día, te va a costar más la penalización de seguridad social que todo su sueldo y seguridad social juntos. Es decir, es algo absolutamente desproporcionado, creemos, pero de momento no nos queda otra cosa que aceptarlo. Pero algún contrato temporal de más de 6 meses podría hacer, ¿no? O sea, puede hacer un contrato temporal de más de 6 meses. Me darás alguna opción, ¿no? Si el convenio colectivo no permite superar esos 6 meses, no se van a poder hacer más de 6 meses. Y si el convenio colectivo lo permite y lo amplía hasta máximo 1 año, pues lo podré hacer siempre que cumpla todos los requisitos que hemos dicho antes de la contratación, que insisto, es complicada, previsible, imprevisible, los 90 días, todo esto. Haciendo una reflexión, intuyo que es probable que los convenios que empiecen a firmarse a partir de ahora pues se planteen este tema, ¿no? El incluir el poder alargar esos 6 meses hasta el año. Esta circunstancia y otras muchas que no estamos mencionando que requiere la reforma para que incluya los convenios colectivos, también de fijos discontinuos, porque se deja a los convenios colectivos la posibilidad de regular muchísimas cosas. Y aquí preveo negociaciones tensas porque, como es lo habitual, pues la parte de las entidades
el tejido empresarial social querrá obtener facilidades y flexibilidad de la contratación, y la parte sindical, pues lógicamente, querrá todo lo contrario, querrá que hagamos la contratación pues lo más estable posible, que dicho de paso, pues son finalidades que también perseguimos desde el tercer sector. Lo que ocurre es que es verdad que nos tienen que permitir un poco de flexibilidad para poder gestionar las actividades, los proyectos y, sobre todo, la sostenibilidad de estas actividades y de estos proyectos. Me voy a saltar la primera pregunta porque, de alguna manera, ¿qué duración máxima puede tener un contrato temporal? Pues la acabamos de responder en varias preguntas, y voy a entrar a un tema curioso y que durante mucho tiempo nos ha llevado a dimes y diretes, que es cuando tengo que reforzar la plantilla por vacaciones del personal, ¿no? Ahora, ¿qué contrato le hago? Porque antes dudábamos, o había parte que te decía, parte de los profesionales que te decían, bueno, pues esto claramente es un contrato de interinidad porque está sustituyendo a alguien, y otra parte decía, no, esto es otro tipo de contrato, es un contrato de obra o incluso un contrato eventual. Aquí es clarísima la reforma, o sea, aquí... Es clarísima, pero realmente bueno, también es absurda. Es clara, o sea, no estamos hablando de que sea absurda o no, pero es clara. Realmente hace ya tiempo que se sabe que cuando tenías que contratar a una persona para sustituir a otra que está de vacaciones, no se podía hacer un contrato de sustitución. Que realmente la primera cosa absurda era esa, decir, ¿cómo que no? Decían, no, esto... Hubo unas sentencias, vamos, que decían que realmente estábamos ante un incremento de la actividad porque había gente que se iba de vacaciones. Y le decías, oiga, pero esto no es lo mismo porque tengo que sustituirlo. No, no es exactamente lo mismo. Vale, bueno, pues lo compro, tenía que hacerlo, Me cuesta comprarlo, pero lo compro. Sí, lo compro. Pero ahora la reforma directamente, ya no es algo jurisprudencial, ya dice que los contratos por causa imprevisible se podrán hacer, los contratos de circunstancias de la producción por causa imprevisible, y repito, imprevisible, se podrán hacer para sustituir a personas que estén ausentes por vacaciones. Que aquí está lo absurdo, ¿no? Considerar imprevisible que la gente tenga que hacer vacaciones. Correcto, pero la norma dice que yo lo puedo hacer. Es verdad, además, que si alguien no tiene más de 30 días de vacaciones, que por supuesto no lo va a tener nadie, en principio, pero si alguien tiene una sustitución, bueno, mejor vamos a decir un refuerzo porque alguien se va de vacaciones que dure 15 días, pues además tendré que pagar el recargo de la Seguridad Social de 26 euros que hemos dicho. Es que no tiene ni por dónde cogerse esto, porque me parece algo totalmente absurdo. Pero, insisto, la pregunta por vacaciones... Cuando tenga que sustituir a alguien por vacaciones, ¿qué contrato tengo que hacer? Contrato por circunstancias de la producción por causas imprevisibles. Esta es la respuesta. Causas imprevisibles. Muy bien. Hemos convertido las vacaciones en imprevisibles. Correcto. Está bien que las vacaciones tengan algo de imprevisibilidad siempre. Y si lo que hago es reforzar la plantilla porque cubro una excedencia, alguien se me ha ido de excedencia y yo, bueno, que contrato a alguien, ¿cómo cubro a esa persona? Esta sí que está clara, aquí no hay ningún tipo de duda. No clara. Tenemos una cosa que sí que está clara, que es el contrato por sustitución, como ya todo el mundo se presuponía, ¿no? El contrato de sustitución precisamente está pensado para sustituir personas con reserva de puesto de trabajo, y una excedencia es una reserva de puesto de trabajo. Y además, la reforma ha incorporado una cuestión, bueno, que puede ser interesante, que es que puedo iniciar el contrato de sustitución hasta 15 días antes de que se me vaya la persona en excedencia. ¿Para qué? Pues para que hagan un traspaso. Bueno, está bien. Esto mal no está. No está mal. Nos hubiera ido bien también por detrás. Por detrás, que ya se admite que haya unos días de solapamiento, nos hubiera ido mejor que por detrás, pues también, ese traspaso, pues también. Sí, señor, sí. Y por lo tanto, para cubrir un puesto de trabajo que estoy buscando cubrir de manera definitiva, estoy en esos procesos de selección. Si realmente tienes un proceso de selección y todavía no sabes que no vas a encontrar a la persona adecuada, pero necesitas cubrirlo ya con una persona que, aunque no cumpla los requisitos del puesto, la tienes que meter en tu entidad a trabajar, aquí podemos hacer un contrato de sustitución también. La norma ya lo posibilitaba antes, era un poco desconocido, pero antes ya lo posibilitaba, que es mientras estás llevando a cabo un proceso de selección, con un máximo de 3 meses puedes contratar a una persona con el contrato de sustitución, siempre y cuando después la persona que entre a cubrir la vacante definitiva lo haga mediante un contrato indefinido
Si no es indefinido, no podrá ser. Por lo tanto, otra nueva limitación, un pero nuevo para... Jordi, esta mañana solo me pones problemas. Tengo un contrato de obra y servicio que he hecho antes de la reforma. Nos has dicho que esto sabemos que esto, la normativa aplicable es la que había en el momento de hacer el contrato. Pero, ¿tengo que hacer algo con ese contrato? ¿Tengo que acabarlo en alguna fecha? ¿Tengo que modificar algo? ¿Tengo que cambiar el tipo de contrato? No hay que hacer absolutamente nada. El contrato se rige por lo que estaba vigente en el momento que se celebró. Por lo tanto, no hay que hacer absolutamente nada, siempre y cuando estuviese bien hecho. Lo único que tener en cuenta es los contratos que se hagan entre el 1 de enero aproximadamente y el final de este mes, que esos se pueden seguir haciendo contratos de servicio, pero con una duración máxima de 6 meses. Eso sí, los que estén en ese periodo que van desde enero hasta marzo, eso sí que vas a tener que hacer alguna cosa, que es convertirlos en indefinido si continúan trabajando. Los que sean anteriores, no hay que hacer nada. ¿Y cuántos puedo hacer de contratos de duración determinada ahora? Bueno, la reforma ha variado algo que ya estaba, ya había algunas limitaciones en cuanto a cuántos contratos se pueden celebrar con una persona. Ahora lo que dice la norma es que no se pueden celebrar más de dos, si tienes dos o más contratos en un periodo de 18 meses, que suban 18 meses, en un periodo de 24, pues no se pueden celebrar. Es decir, si tú tienes dos o más contratos temporales que en su conjunto suman más de 18 meses, contados dentro de un periodo de 24 meses, esto es difícil siempre hacer, esto como ha dicho, contados dentro de un periodo de 24 meses, ese contrato pasa a ser automáticamente indefinido. La famosa concatenación de contratos. Correcto, pero esto no me preocuparía demasiado porque al final iremos viendo que si alguien ha tenido 18 meses, una persona con distintos contratos, ya es un contrato indefinido, claramente. Por lo tanto, no me preocuparía mucho por la concatenación de contratos en estos momentos porque la propia limitación de los contratos temporales hace que no vaya a haber tanta concatenación de contratos. Yo voy a intentar ya rizar el rizo con la última pregunta de contratación temporal antes de irnos a algunas preguntas sobre los fijos discontinuos, aunque también han ido saliendo las respuestas porque evidentemente una cosa va ligada a las otras. Pero es una situación real que se nos ha planteado y a la que se ha dado respuesta, que es contratar una persona, la misma persona, que la contrató un solo día al año, pero siempre el mismo día. Incluso puedo llegar a decirte el caso que es una persona, una entidad que contrata un camarero para una fiesta en una calle y lo contrata un día, el mismo día de agosto cada año. ¿Me vas a decir que hay que hacer un fijo? Permíteme la pregunta otra vez, que hay que hacerle un fijo discontinuo a esta persona y la tengo que tener ligada a mi entidad. Técnicamente sí, sería lo más correcto, ¿no? Puede rozar lo absurdo, es verdad, porque cuando vayas a llamarlo, a lo mejor el año que viene, la persona, lógicamente, no habrá estado todo el año esperándote que lo vuelvas a llamar tú, seguramente ya no estará disponible, ¿no? Pero en el caso de que fuese siempre la misma persona a la que va, pues sería lo más correcto. Yo, previamente, aquí lo que intentaría hacer es, primero, ¿es una causa imprevisible? No lo es, porque es una causa de contratación que tú ya conoces porque te pasa cada año. Por lo tanto, estamos en las causas previsibles. Si estamos en las causas previsibles, circunstancias de la producción previsibles, nos tenemos que ir a los 90 días, esto como hemos comentado, dentro del año natural. Si este día está dentro de los 90 días definidos por la entidad como que son posibles realizar la contratación de circunstancias de la producción previsibles, pues yo le haría un contrato de circunstancias de la producción por causas previsibles dentro de esos 90 días. Uno de esos 90 días pues lo ocuparía un trabajador, podría haber más, podría haber 100, pero en este caso pues lo contrataría. Sería lo más oportuno seguramente, aunque, insisto, el fijo discontinuo sería técnicamente intachable, impecable. Vamos a pasar a hablar de los fijos discontinuos, pero a mí me gustaría reflexionar un poquito sobre la figura del fijo discontinuo, porque ahora resulta que todo va a parar al fijo discontinuo y tampoco tenemos muy claro cómo va a recibir esto la Inspección de Trabajo, ¿no? Si al final nos van a decir qué narices fijos discontinuos, estos trabajadores son indefinidos, normales y corrientes, ¿no? Sí, realmente insisto en que hay una parte del tercer sector que conoce muy bien los fijos discontinuos y hay otra parte del tercer sector que no los conoce para nada. Aquellas actividades que sí se vienen trabajando con fijos discontinuos ya saben cuándo se tiene que utilizar y cómo se tiene que utilizar. Los otros se corre el riesgo de que se abuse de la contratación fijo discontinua y que, por ejemplo, el periodo en el que se interrumpe
pueda ser, a alguien se le pase por la cabeza, pues mira, oye, lo voy a contratar desde el mes de septiembre hasta el mes de julio y me ahorro agosto, ¿no? O no tengo actividad en agosto porque me cierra el centro donde se hace la actividad, pero esto claramente estamos hablando de un contrato fraudulento fijo discontinuo y sería un contrato indefinido ordinario de todo el año. Entonces, bueno, yo preveo que vamos a tener un número de contrataciones fijo discontinuas muy elevado en todos los sectores, no solamente en el tercer sector, y eso va a hacer que la Inspección de Trabajo se ponga un poco más exigente para ver si realmente son fijos discontinuos o son fijos ordinarios. Aquí no hay un trasfondo estadístico, Jordi, en esta reforma, en esta normativa. Vamos a mojarnos un poquito, porque aquí parece que lo que ahora va a pasar es que se van a multiplicar la contratación fija y fija discontinua, aunque no se nos acabe de adaptar a las circunstancias reales y aunque nos creen más problemas y nos cueste más, ¿no? Correcto. De hecho, los primeros datos que ya tenemos de los primeros meses de la reforma laboral indican claramente que se ha reducido de manera drástica la contratación temporal. Se ha reducido. Bueno, pues más que nada porque no podíamos hacer principalmente porque no tenemos opción, exactamente. Entonces, aunque es una cosa que hay que celebrar, creo, como tercer sector y que buscamos una finalidad siempre social, no deja de ser anecdótico que lo que se busca y se pretende aquí, todo el mundo ya sabe, es que poder tener el titular de ha habido tantos miles de contratos indefinidos y eso cambia el panorama de contratación en el mercado laboral español. Y por lo tanto lo van a conseguir, claramente lo van a conseguir porque no hay más opción. Pero al final quizá en sectores como el nuestro, como el tercer sector, lo que puede llevar esto es a una mayor precarización del sector. O sea, puede hacer el efecto contrario, porque si tenemos una persona fija discontinua con diversos periodos de actividad, que la vamos llamando cada cierto tiempo, que ahora te llamo, ahora no te llamo, ahora tal, ahora te coges el desempleo, ahora pues se puede lograr el efecto boomerang un poquito, ¿no? Todo depende de cómo lo interpretes, porque claro, si esa persona que antes teníamos con contratos de obra y servicio para las mismas actividades que se interrumpían, se reactivaban, se interrumpían, ahora los haces indefinidos fijos y discontinuos, hombre, creo que está bien porque da más estabilidad a la persona. Y a la entidad tampoco le perjudica tanto. Es verdad que cuando... Bueno, puede ser un ahorro de costes también. Puede ser un ahorro porque no olvidemos que la contratación temporal sigue vigente a fecha de hoy, tiene una indemnización cuando se acaba el contrato de 12 días por año, que con el fijo discontinuo esto no sucede. Por lo tanto, bueno, pues aquí tienes un ahorro. Tienes otros costes, porque claro, cuando se te acabe un proyecto, hemos dicho que un fijo discontinuo o un indefinido, vas a tener que indemnizarlo para poder sacarlo de la entidad, porque no puedes tenerlo, porque no tienes más posibilidades. También tienes un ahorro con la ausencia de contratación temporal. ¿Una cosa compensa la otra? Lo veremos. Bueno, los costes son distintos, veremos si se gestiona bien, sí, si se gestiona bien puede suponer un ahorro, pero realmente creo que hace falta un punto de flexibilidad más en el mercado y esta reforma tiene cosas buenas y para las entidades del tercer sector, principalmente por la desaparición o la imposibilidad de hacer otro tipo de contratación ligadas a contrataciones que exclusivamente son temporales, no las vamos a poder hacer como tales. Pues vamos a ellos, vamos a hablar 4 preguntas planteadas sobre los fijos discontinuos muy rápidas y entramos en las preguntas que nos planteen las propias entidades. La primera es si tenemos que especificar el periodo de inactividad de un fijo discontinuo, ¿tenemos que decir cuándo va a parar? ¿Tenemos que establecerlo todo eso al principio? Sí, el contrato, que no hemos visto el modelo nuevo todavía porque no está publicado, pero se supone que será muy similar al que teníamos hasta ahora, sí que hay que especificar el periodo de actividad de forma aproximada, porque se supone que es una actividad que antes se hablaba de si era cierta o incierta, esto ha desaparecido con la reforma, pero que había cierta incertidumbre. No sabías muy bien cuándo empezaba, ni sabías muy bien cuándo acababas. Por eso había el acto de llamar a la gente, a las personas con contrato fijo discontinuo, porque no sabías cuándo comenzaban exactamente y les tenías que avisar tú de que empezaban. Y lo mismo sucede cuando acaban, que no se sabe muy bien cuándo tienen que finalizar en algunos supuestos. Otros supuestos se sabe claramente, pero el periodo de inactividad, de actividad, se tiene que hacer constar el de actividad. El de inactividad se sobreentiende porque es el contrario. Sí. ¿Y cuánto
La inactividad de un contrato fijo discontinuo, antes decías, si no lo llamo al año siguiente, al trabajador que nos hacía un día, ¿cuánto puede durar esa inactividad? Yo creo que es una pregunta que también se estará haciendo la gente que está en esta jornada. Es una pregunta difícil de contestar porque, tal y como estaba ahora... Por eso te la planteamos. Lo primero que hay que decir es que realmente la inactividad de los contratos fijos discontinuos, insisto, viene determinada por la naturaleza de la propia actividad. No viene por lo que nosotros entendamos que ya no necesito gente aquí porque no la necesito, porque quiero tener menos. Eso no es una inactividad. Una inactividad es donde claramente la actividad fija discontinua se interrumpe porque no hay más. Un caso muy elocuente es el curso escolar, que llega el mes de 22 de junio o el día que sea, el 23, depende de la comunidad. O las temporadas deportivas, donde aquí sí que estaba clarísimo y aquí se interrumpe el fijo discontinuo y no lo tengo que llamar hasta el siguiente llamamiento que se produce normalmente en este caso en septiembre. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede pasar? Pues bueno, aquí la reforma introduce muchos elementos, sobre todo si están ligados a una contrata o una subcontrata o una concesión administrativa. Aquí habla que no puede pasar más de 3 meses y si pasan más de 3 meses la norma te obliga a hacer lo que llama soluciones extintivas o soluciones coyunturales, ¿no? Que coyunturales lo que quiere decir es que hagas un ERTE. Claro, nadie en su sano juicio se le va a pasar por la cabeza que tengamos que hacer un ERTE porque hayamos sobrepasado los 3 meses. Habrá que estar al caso concreto para poder responder a esta pregunta. Pero antes, es verdad que con contratos fijos discontinuos incluso podíamos estar esperando un año hasta volver a ser llamados, es decir, que un año entero no me llamaran, al trabajador no se le llamara, era factible, o por lo menos posible, y ahora no queda del todo claro y habrá que esperar un poco a cómo se desarrolla a nivel práctico esta ejecución de contratación. ¿Y la del llamamiento, de la llamada, qué nos cuentas? La llamada, si se quiere hacer perfecto, es un documento que se envía al trabajador, hay que dejar constancia de que lo ha recibido, puede ser un email, puede ser cualquier circunstancia o lo que digan los convenios colectivos. Y el único requisito es que hay que ponerle claramente dónde va a ir a trabajar, cuándo empieza y qué distribución y jornada va a tener. Admite, no hay un modelo claro ni exacto, admite distintos modelos, pero lo importante es el preaviso necesario que se tiene que dar a las personas en el llamamiento, que viene fijado normalmente en convenio colectivo. Normalmente no, siempre viene fijado en convenio colectivo. De que no podamos cumplirlo. Se puede dar la circunstancia de que no lo cumplimos. Porque los periodos de actividad y de inactividad, pues si me establecen una llamada de 15 días, por ejemplo, yo tengo y un periodo por ahí en medio de inactividad, pues igual no puedo cumplirlo. De hecho, este año, por ejemplo, si alguna comunidad que ha adelantado la fecha de inicio del curso escolar, pues algunas entidades pues no podrán, en el sector educativo o de ocio educativo, no podrán cumplir ese plazo. Mi recomendación es que si no lo puedes cumplir, pues bueno, pues si no lo puedes cumplir, pues no lo cumpliremos. Al final habrá que encontrar el equilibrio entre lo que podemos hacer y lo que debemos hacer. Y esto es una cosa que nosotros siempre transmitimos mucho a las entidades que ayudamos del tercer sector. Lo ideal es hacerlo bien. Si el convenio marca, que por regla general marcan 15 días de preaviso, pues tendremos que avisar con 15 días de preaviso. Si no lo puedo hacer, pues no lo puedo hacer porque no puedo hacerlo, porque realmente es imposible, pues no lo haré y tendré que asumir las consecuencias de lo que haya. O ya abordaremos las cuestiones cuando se produzca alguna consecuencia, que muchas veces no se produce ninguna consecuencia. La antigüedad también es un elemento en los fijos discontinuos que ha tenido sus discusiones, sus dimes y diretes, si se computa o no se computa en los periodos de inactividad, qué pasa cuando pagamos indemnizaciones de esos contratos. Hasta ahora el fijo discontinuo estaba meridianamente claro y se decía que el cálculo de su antigüedad se hacía con un cálculo que incluía exclusivamente los periodos de actividad, es decir, los días o periodos o meses sumados y años sumados, pero exclusivamente solo donde trabajaba. Los periodos que estaban en inactividad no se contaban para la antigüedad. Ahora la reforma laboral introduce una variación muy importante en la que dice que se tienen que contar todo el tiempo, desde el principio
del día 1 de inicio de contratación hasta la fecha actual. Excepto, tiene una coletilla que dice algo así, excepto que de la propia naturaleza se desprenda una interpretación distinta, más o menos quiere decir eso. Han metido una coletilla para decir, bueno, hombre, bueno, esto será siempre así, excepto en el caso de que sea sumamente evidente de que no se pueden contar, por ejemplo, un fijo discontinuo que tiene un periodo de actividad de 2 meses al año, por ejemplo, para hacer una campaña, lo que sea, o un proyecto X, el determinado, el que sea, pues evidentemente no le vas a contar la antigüedad como si hubiese trabajado 12 meses, porque ha trabajado 2. Entonces creo que la reforma introduce esta coletilla para eso. Además de esto, una cosa que todavía no está clara es si el cálculo de la antigüedad va a influir o no, y esto es muy importante, en lo que haya que pagar a esta persona en caso de que haya que indemnizarlo. Ya sabéis que la indemnización va en función de la antigüedad y del salario, pues esa antigüedad, ¿qué se tiene que coger? Si lo que veníamos cogiendo hasta ahora, de solamente los tiempos de trabajo efectivos, o se tiene que coger todo, como dice la reforma. En mi opinión, no ha variado, en mi opinión, insisto, es una opinión y por lo tanto puede ser matizada posteriormente, jurisprudencialmente o incluso por la propia normativa, pero en mi opinión eso no ha cambiado y la indemnización de un fijo discontinuo se tiene que realizar exclusivamente computando solamente los periodos efectivos de trabajo, es decir, los días, meses o años en que efectivamente haya trabajado, sin tener en cuenta los no trabajados. Pues tenemos aquí un montón de preguntas. Yo no sé si, Montse, no sé si estás preparada para lanzarnos aquí todo lo que ha surgido en el chat. Si estás Hola. por ahí. Muchas gracias a los dos. Pues no sé si todo, porque realmente hay muchísimas preguntas. Si os parece, os voy lanzando algunas, las voy agrupando. Recuperamos una de las que ha llegado al principio. Eugenia nos pregunta, buenos días, ¿sabéis ya algo de la disposición transitoria de los proyectos de Fondo Social Europeo con los nuevos contratos, modelos 406 y 506? Y luego entiendo que también era Eugenia que nos preguntaba o matizaba, decía si como entidad social tengo concedido un proyecto de Fondo Social Europeo donde acumulo a algunos meses muchos docentes que antes pues, contrataba con contrato de obra y servicio, ¿cómo podríamos hacer con los previsibles de 90 días? Y si es así, ¿podría contratar de esta manera a estos docentes, ya que sería un volumen importante? Os dejo esta si os parece. Con respecto a la contratación, con la contratación, digamos que se sale de la norma, ya he dicho que solo hay una ahora mismo, que es la disposición final segunda, que crea la posibilidad, supongo que se refiere a esta, siempre que estén ligados a contratos de mejora de la ocupabilidad y planes de empleo. El SEPE, por la información que tenemos nosotros, nos ha dicho, de momento hacer contratos de obra y servicio y cuando esté en vigor este contrato, cuando ya se sepa qué contrato es y el modelo exacto, los transformáis a este nuevo contrato. Esto es la información que tenemos. Sí, porque la Tesorería lanzó esta circular que habla de los contratos 406 y 506, pero al final es de esas situaciones en las que todavía no tenemos concretado realmente cómo va a acabar funcionando. Sabemos que van a llegar y sabemos que se pueden hacer, por lo tanto, y tenemos una indicación clara de que el SEPE ha dicho, oye, pues hacer el contrato de obra y servicio normal hasta el 30 de marzo por lo menos se puede hacer y no os preocupéis que antes del 30 de marzo estará este contrato. Perfecto, nos fiaremos de ellos y esperaremos que esté antes del 30 de marzo. Con respecto a la pregunta de contratar un número importante de personas que para un tema formativo, sí, insisto, lo importante, lo primero que tenemos que hacer las entidades es decir, oye, año natural, ¿qué 90 días voy a tener yo en mi calendario puesto? Y voy a informar a los comités de empresas si lo tuviera, ¿qué 90 días van a ser en los que voy a poder hacer esos contratos? Si yo los tengo definidos y me encajan dentro de esos 90 días la posibilidad de contratar a estas personas formadoras, no solamente se puede hacer, sino que estaría perfectamente hecho, perfectamente. Excepto que, insisto,
haya por medio algún tipo de contrata, subcontrata, concesión administrativa, porque entonces no se pueden hacer ese tipo de contratos. Pero si no es el caso, que entiendo que no lo es perfectamente válido como lo quiere hacer. Es decir, que se definan esos 90 días, solo pueden ser 90, no pueden ser consecutivos, es decir, que se tienen que partir como mínimo una vez, pueden ser 89 y 1, pueden ser 60 y 30, los que queramos, y esos 90 días al año, ahí sí que podríamos contratar a todas esas personas. Jordi, en relación con lo que estás diciendo ahora, Marta nos pregunta un poco más adelante que en qué momento se tienen que definir estos 90 días. La norma lo dice, pero lo explica para cuando tienes que explicarlo a la representación de los trabajadores, es decir, a los delegados de personal y a los miembros del comité de empresa. Antes de que llegue el año, antes de que suceda el año, es decir, en el mes de diciembre, yo lo haría, antes de que se comience el año, se definen para el año siguiente cuáles son los 90 días. Es muy probable que en la mayoría de entidades esos 90 días sean siempre, cada año, sean siempre los mismos. No hay que olvidar que estos 90 días no están pensados para entidades como nosotros, no están pensados para nosotros. Esto está pensado exclusivamente para dar respuesta a una exigencia del sector de grandes centros comerciales para campañas de Navidad, campañas de ventas muy grandes. Y exclusivamente, y además no han tenido ningún reparo en decirlo, ha sido por eso. Nosotros lo podemos aprovechar, como el caso de esta persona, Eugenia creo que se llamaba, que decía que se podía hacer así. Perfecto, claro que lo podemos aprovechar y de hecho lo tenemos que hacer perfectamente. También podríamos recurrir a la contratación fija discontinua, no sería un problema. Jordi, sobre la penalización de los contratos de menos de 30 días, Ignacio nos preguntaba si esa penalización es por duración efectiva y ponía el ejemplo de si yo hago un contrato de 45 días pero esa persona cesa voluntariamente a los 15 días, ¿tendría penalización? Esta es muy clara, con un cese voluntario no hay penalización, ¿vale? Es solamente que se acabe el contrato realmente. Cuando acabas el contrato, entonces sí que tienes esta penalización. En el caso de bajas voluntarias y ceses voluntarios, no. Luego, sobre fijo discontinuo, Almudena tenía una duda. Nos decía, se realiza un único contrato fijo discontinuo y el resto son llamamientos indicando las condiciones de trabajo, es decir, se firma un único contrato. ¿Es necesario especificar la causa? Bueno, sí, esto, claro, es normal que haya esta duda porque seguramente la persona no ha visto el modelo, pero sí que especificas la causa porque el contrato, insisto, no tenemos el nuevo modelo. No creo que cambie demasiado, pero hasta entonces te preguntaban algo así como que el trabajador o trabajadora se va a contratar para trabajos consistentes y tienes que rellenar qué trabajos eran esos. Y que es una actividad intermitente o estacional o de temporada y tienes que poner más o menos cuánto duraba o de cuánto a cuánto iba esa estacionalidad. Por lo tanto, sí, hay que hacerlo constar. Es cierto que hasta ahora hemos podido salir perfectamente bien poniendo cosas, incluso añadiendo la palabra aproximadamente. De hecho, nosotros las añadimos. La palabra aproximadamente, la temporada de actividad es para esto y más o menos esto se permite porque el contrato fijo discontinuo tiene una cierta naturaleza de incertidumbre asociada de por sí. No vamos a entrar ahora en la diferencia que había entre contratación temporal a tiempo parcial anual y el fijo discontinuo, pero bueno, la certeza o incerteza se ha eliminado con esta reforma laboral. Y sí, efectivamente, solamente es un contrato inicial y después son llamamientos y fines de actividad. Llamamientos y fines de actividad. José Antonio nos preguntaba, Jordi, si el fin del periodo de ejecución de una ayuda, de una subvención de cualquier tipo, sería causa suficiente para un despido objetivo. Y si te parece, en la misma línea te avanzo otra pregunta que nos decía, ¿la indemnización de los fijos y de los fijos discontinuos es la misma? Perdón, entonces, no he entendido. Son iguales la indemnización del fijo discontinuo y de los fijos. Sí, es la misma. Y seguía, entonces vale más la pena hacer los fijos, se paga la indemnización y no los tienes vinculados para el año que viene. Vale, en cuanto a la primera pregunta, sí, un fin de una subvención es causa, desde hace unos cuantos años ya, el Estatuto de los Trabajadores, el 54.2d, creo que era, me menciona como una causa posible para extinguir por causas objetivas, es decir, pagando 20 días por año y no 33, la finalización de
una fuente pública, por ejemplo, una subvención pública, lo dice expresamente. Entonces, no hay ningún problema, sería una causa perfectamente válida y, de hecho, es como tiene que ser. Con respecto al fijo discontinuo, esa pregunta, entiendo que para mucha gente el fijo discontinuo no lo acabe de entender bien pues, si no lo ha utilizado, porque ya haremos algo específico de los fijos discontinuos, porque esto nos lo está pidiendo allá donde vamos, nos lo pide todo el mundo. Yo creo que lo podremos hacer, pero un fijo discontinuo es un indefinido. Un fijo discontinuo es un contrato indefinido. Esto tiene que quedar muy claro. La única diferencia entre un indefinido fijo discontinuo y un indefinido ordinario es que el segundo no se interrumpe y el primero sí. Por lo tanto, a los dos le vas a pagar cuando no quieras que continúen alguno de ellos, le tienes que pagar la misma indemnización. El fijo discontinuo, como hemos dicho, salvo que cambie esto en el futuro, se va a pagar exclusivamente en función del tiempo efectivamente trabajado. Y indefinido ordinario, lógicamente, como se paga por todo el periodo trabajado, que es todo el periodo, pues te costará más que un fijo discontinuo. Pero no hay una diferencia, no existe diferencia. Eso no tiene que ser un motivo para hacer una cosa u otra. Lo que te va a dar un motivo para hacer un tipo de contrato u otro es la propia actividad. Si la actividad se interrumpe o no se interrumpe. Si la actividad se interrumpe, va a ser un fijo discontinuo. Si la actividad no se interrumpe, no es un fijo discontinuo, es un indefinido ordinario. Si yo tengo una subvención, ¿puedo hacer un fijo discontinuo sin saber si se va a interrumpir o no? Hombre, sabes seguro que va a acabar la subvención. Lo sabes casi con certeza. Y no va a estar concatenada con otra. Por lo tanto, aquí yo haría inicialmente un fijo discontinuo. ¿Qué pasa si haces un fijo discontinuo que no interrumpes? Pues que se convierte en un indefinido ordinario. No pasa nada más. No tiene connotaciones negativas. Gracias, Jordi. Nos preguntaba también Marta, de alguna manera, creo que ya lo hemos hablado, pero si en los contratos fijos discontinuos hay limitaciones en los llamamientos y concretamente pregunta si la jornada puede cambiarse en los distintos llamamientos. La jornada se puede cambiar como en cualquier tipo de contrato. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Si la pregunta es si en un momento determinado, un año yo lo he llamado para hacer una jornada de 20 horas semanales y al año siguiente lo puedo llamar para hacer 37 y tal, o no entiendo bien si es ahí, esto concretamente, o dentro del periodo de actividad si se puede cambiar la jornada. El cambio de jornada, de las cosas más complicadas que hay, tiene su intríngulis, pero a priori las entidades que están acostumbradas a hacer contratación fijo discontinua sí que lo hacen sin perjuicio de que se tenga que hacer algún tipo de procedimiento para cambiar la jornada de un trabajador, tenga el tipo de contrato que tenga. Si es de jornada parcial a tiempo completo, solo se puede hacer por acuerdo entre las partes, solo se puede hacer por acuerdo, no hay otra posibilidad, no hay ninguna posibilidad. Y si es de jornada parcial a jornada parcial, por ejemplo, eso que hemos dicho, de 20 a 37 o de 20 a 15 o cosas así, se puede recurrir a una modificación sustancial de condiciones de trabajo regulada en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. En la práctica, ¿qué pasa en las entidades? No todas las entidades hacen esto que acabo de decir yo y simplemente hablan con la persona y se le dice, oye, a partir de ahora tu actividad va a ser así y la justificas un poco. El trabajador o la trabajadora podría impugnarlo, lo podría impugnar, entonces tendríamos que abordarlo y ver cómo lo hacemos. Pero poderse hacer, hay mecanismos para poderse hacer, no son mecanismos sencillos, pero se puede hacer. Luego, Iñaki, por ejemplo, nos preguntaba, Jordi, si en el caso de la contratación bonificada por sustitución de baja por riesgo en embarazo, ¿es también posible hacerlo con 15 días antes de la sustitución? Esto es una gran pregunta en la que tenemos absolutamente todas las dudas puestas ahora mismo porque la tesorería no se ha pronunciado al respecto todavía. Yo intuyo que la respuesta va a ser negativa, conociendo un poco la tesorería, pero intuyo que va a ser negativa, pero realmente lo que va a suponer es un problema, porque si tú puedes hacer 15 días antes para una sustitución por maternidad, paternidad o similar, realmente es difícil conocer la fecha. Es difícil conocer la fecha si no es un parto programado, sinceramente, o una adopción o algo parecido. Entonces,
Realmente todavía no lo sabemos, no lo sabemos. Yo intuyo que la respuesta va a ser negativa, pero habrá que esperar y habrá que ver qué pasa a partir del 30 de marzo porque no está claro. Gracias. Jordi, perdona, Jordi, no, Mónica. Mónica nos preguntaba si desaparecen los indefinidos parcial a tiempo y si los tenía que sustituir por fijo discontinuo. Sí, lo he mencionado de pasada, entendiendo que era un detalle para nota ya esto, pero realmente sí, la reforma no es que se los haya cargado, no es que los haya eliminado. No. Simplemente dice que el fijo discontinuo también puede ser realizado para lo que antes se hacía con un definido a tiempo parcial anual. Por lo tanto, ¿se tiene que convertir? Puedes convertirlo o no. De facto, ya serán fijos discontinuos. Pues bueno, pues sí, se puede hacer un modelo nuevo, que la gente firme un modelo nuevo. Se podría hacer, yo no lo haría personalmente, porque al final se le aplicará la normativa de los fijos discontinuos. No tiene ningún cambio, es como... yo no lo haría personalmente, pero se puede hacer porque la norma dice ya que ahora los fijos discontinuos son para fechas ciertas e inciertas, determinadas o no. Por lo tanto, entra todo dentro. Vale, luego Laura nos preguntaba también sobre los contratos temporales 452, 552 para trabajadores en situación de exclusión social por empresas de inserción. Pregunta si siguen siendo vigentes con la nueva reforma. Esta es una pregunta bastante recurrente en el tercer sector y incluso hay personas que no se ponen de acuerdo en la respuesta. Yo voy a decir lo que yo creo. Mi opinión y lo que nosotros estamos diciendo a todas las entidades que ayudamos y asesoramos es que la reforma no ha modificado otras normas, nada más las normas que menciona que modifica. Modifica muchas normas, principalmente el Estatuto de los Trabajadores, pero no modifica la normativa que afecta a trabajadores con discapacidad y a contratos de inserción. Esto no lo ha modificado y como no lo ha modificado, debe entenderse, insisto, es una opinión, debe entenderse que se pueden continuar haciendo los contratos de personas discapacitadas y personas temporales con personas discapacitadas y temporales con personas en empresas de inserción. Salvo mejor opinión o una opinión que se pueda ser corregida en el futuro por doctrina o por jurisprudencia, yo creo que esta es la respuesta correcta. Nos preguntan también, Jordi, si es cierto que al finiquitar a los fijos discontinuos no solo se han de tener en cuenta los periodos en que está de alta, sino también los periodos de inactividad. Vale, lo hemos mencionado hace un momento. Insistimos, la norma no habla exclusivamente de la indemnización de los fijos discontinuos, habla del cálculo de la antigüedad. Es verdad que si alguien dice el cálculo de la antigüedad afecta a la indemnización, vale. En mi opinión, no ha variado y solo se tienen que tener en cuenta los periodos efectivamente trabajados, no todo el periodo de contratación, en mi opinión. Insisto que hay opiniones que opinan lo contrario. Yo esta la veo bastante clara, pero bueno, admito que puede haber otras opiniones y esto será el tiempo lo que nos aclarará esta circunstancia. Yo sigo pensando que las personas fijas discontinuas que tengan que ser indemnizadas se les tiene que computar exclusivamente el tiempo de trabajo efectivo. También nos preguntan qué pasa, una situación que nos hemos planteado varias veces ya nosotros, con esas personas que tenemos fijas discontinuas, que ya las tenemos fijas discontinuas durante el año, y luego al llegar la temporada de verano nos hacen algo en verano, nos hacen una actividad de verano, con lo cual habitualmente pues lo que se hacía en muchas ocasiones era dar por suspendido ese fijo discontinuo, se hacía un contrato de obra para esa actividad de verano y luego pues cuando llegara septiembre, por ejemplo, se continuaba con el fijo discontinuo. ¿Qué pasa ahora con esto? Es una pregunta interesante, está focalizada en una parte del tercer sector, no en todas las actividades, no en todos los sectores, pero realmente se da con mucha frecuencia, ¿no? Es verdad, antes se hacía un contrato fijo discontinuo de curso escolar, llegaba la temporada de verano y hacíamos un contrato de obra y servicio sin más, sin problemas y ya está, ¿no? Esto ahora desaparece. ¿Qué podemos hacer aquí? Vale, y quiero decir ante todo que personalmente ni siquiera tengo claro el criterio todavía que vamos a aplicar en aquellas que nosotros directamente gestionamos, aquellas entidades que gestionamos, pero realmente tengo clarísimas las opciones que hay. Las opciones que hay son
el mismo contrato fijo discontinuo lo acabas cuando acaba el curso escolar, sea cuando sea, el 22, el 21, el 20, cuando acabe, y lo vuelves a activar el día 24, 25, 26, el día que comience la actividad de verano, el día 1 de julio, cuando comience el mismo contrato. Y lo vuelves a desactivar cuando acabe el 31 de julio, el tiempo, cuando sea. Esta es una opción. Otra opción es decir, oye, yo he definido mis 90 días y vuelvo a aquello que he explicado antes. Los 90 días yo los he definido previamente en un calendario, he dicho estos días, si yo fuese una entidad que tiene curso escolar, indudablemente dentro de los 90 días estaría el periodo estival, estaría el periodo de verano, y por lo tanto podría hacer para las actividades de verano un contrato por causas previsibles que no me va a durar más de 90 días seguro, el periodo, y poder contratar aquí a todas las personas que quiera. Por lo tanto, tendría un contrato fijo discontinuo para el curso escolar y un contrato distinto para temporal por circunstancias de la producción, por causas previsibles para ese periodo. Y una tercera opción sería hacer un contrato indefinido fijo discontinuo para la temporada de curso escolar y un segundo contrato fijo discontinuo para los periodos de verano. Esto, bueno, es algo más complejo, pero podría llegarse a hacer. Cualquiera de esas tres, para mí está bien hecho. ¿Qué inconveniente tiene tanto la primera como la última? Es decir, utilizar el mismo contrato fijo discontinuo para todo o hacer un segundo contrato fijo discontinuo. Tiene un inconveniente, que también lo tiene la otra en el fondo, pero bueno, que es que desde fuera un inspector de trabajo, una inspectora de trabajo, ve desde fuera una persona que está trabajando desde el mes de septiembre, se interrumpe unos días en el mes de junio y trabaja hasta el 31 de julio y después lo vemos otra vez dado de alta pues a principios de septiembre. Y la Inspección de Trabajo puede pensar que estamos intentando cometer un fraude para evitar la contratación durante el mes de agosto. Y esto no es banal, es un tema importante que puede hacer incluso que obligarnos la Inspección de Trabajo a que esos contratos sean considerados indefinidos ordinarios. El hecho de hacerlo con un contrato, el temporada de verano, con un contrato de circunstancias de la producción temporal, nos ayuda a reforzar el mensaje de que, oiga, yo sí tengo un contrato fijo discontinuo y lo del verano es una cosa extraordinaria y temporal y por eso hago ese tipo de contrato. Por eso quizás, a fecha de hoy, y más información, la forma más correcta quizás de hacerlo sería esta, el contrato fijo discontinuo para el curso escolar y contrato circunstancias de la producción por causas previsibles, si tengo definido los 90 días, para el periodo estival. Nos hablan también de esos contratos de asistencia a personas en que, bueno, dependes de que haya un usuario del servicio que llame y que necesite ese servicio, entonces necesitas una persona que lo cubra, luego ese servicio se acaba, vuelven a llamar a esa persona. ¿Qué hacemos con estos trabajadores y trabajadoras? Yo aquí lo tengo claro que tenemos que hacer un contrato fijo discontinuo y aquí sí intermitente, ¿no? Es decir, no sabemos cuánto nos va a necesitar en ese servicio de acompañamiento de atención domiciliaria que se puede llegar a hacer, no sabemos cuánto tiempo va a estar. Pues perfectamente puedo tener un contrato fijo discontinuo, llamo al trabajador o a la trabajadora con el llamamiento y está hasta que dure ese servicio. Cuando acabe ese servicio, pues se le comunica el fin del servicio y hasta que lo vuelva a necesitar. Es verdad que eso tiene un componente de precariedad muy alto. Ya lo tenía antes también, cuando eran temporales, de hecho más todavía. Eso no lo vamos a corregir, la sensación y la percepción de precariedad. Pero hoy por hoy no veo otra alternativa contractual que hacer esta que acabamos de decir, contratación fija discontinua intermitente. ¿El problema? Bueno, pues que siempre tienes que llamar a la persona y las tienes que llamar por orden de antigüedad y siempre tienes que darle trabajo. Y si no le das trabajo algún día, la persona te dirá, oiga, es que a mí tenía que haber llamado hace tiempo porque yo sé que ha habido un servicio que yo podía estar. Pues sí, pues tienes un problema aquí porque lo tienes que haber llamado efectivamente. Ya has dado respuesta a una de las preguntas que surgían ahora mismo y antes también lo has citado sobre en qué orden debemos llamar a los trabajadores y trabajadoras fijos discontinuos, si cuando vuelve la actividad pues tenemos menos actividad y no los podemos llamar a todos, pero ahora un tema de esos siempre peliagudos como es extranjería. Nos dicen qué modalidad contractual le vamos a ofrecer ahora. Es casi una reflexión, más que una pregunta. Le vamos a poder ofrecer ahora a las oficinas de extranjería, considerando que los empleadores ya se asustaban cuando se les decía que había que hacer un precontrato de un año, ¿no? Sí, pues aquí no tenemos más remedio.
lamentablemente, o tenemos la posibilidad de que el convenio colectivo nos permita hacer un contrato por circunstancias de la producción de 12 meses, que es normalmente lo que piden mínimo para la extranjería, de 12 meses, y nos encaja, cosa que es difícil, pero que nos encaje, podría pasar. Si nos encaja, podríamos hacer ese. Si no, lamentablemente, es que, insisto, hay que cambiar el chip, la mentalidad, hay que cambiarla. Le tendremos que hacer un contrato indefinido. Se va a poner en unas clausulitas, se va a poner que como mínimo el contrato va a durar 12 meses, aunque sea indefinido, y si después no va a continuar, pues tendremos que indemnizarlo. Si es por causas objetivas, perfecto, nos costará 20 días, y si no es por causas objetivas, nos costará 33. Y lamentablemente no hay más opciones. Evidentemente, sin perjuicio de que se pueda ligar un contrato de los que hemos comentado para el tercer sector de fomento de la ocupabilidad y el empleo. Pero sí, realmente... Otra pregunta habitual y que nos llega mucho al servicio de gestión laboral, de gestión tercer sector, es qué pasa cuando llamas a esos trabajadores y trabajadoras fijos discontinuos y no quieren o no pueden reincorporarse. Si existe la leyenda esta de darlos de alta un día para poder hacer la baja voluntaria, si cambio la baja que había en su momento. Sí, esto pasa y pasa bastante a menudo. Pasa mucho. Sí. ¿Por qué pasa? Pasa porque realmente un trabajador o trabajadora que tiene un contrato fijo discontinuo, pues evidentemente, incluso la reforma recoge que si tienes otras plazas que no son fijo discontinuas, las tienes que ofrecer a estas personas. Una persona que tiene un contrato fijo discontinuo, su objetivo en la vida no creo, que sea mantenerse siempre con un contrato fijo discontinuo. Y puede ser que diga, oye, pues yo no quiero ir a ese llamamiento que tú me haces. Si no acude un llamamiento es una causa de despido. Si no acude, si realmente es una baja voluntaria porque no quiere continuar, pues tiene que hacerte un documento de baja voluntaria. El problema que tenemos es que los trabajadores y trabajadoras pues te dicen, oiga, a mí no me explique historias, yo ya le he dicho que no, pues no continúo. Bueno, pues aquí es verdad que no está resuelto porque, claro, tú tienes al trabajador inactivo desde el mes de, yo qué sé, junio, por ejemplo, y en septiembre, cuando tenía que reincorporarse, no se reincorpora. La propia tesorería, que esto se lo hemos comentado muchas veces, le hemos pedido por activa o por pasiva a la Tesorería General de la Seguridad Social, le hemos dicho, oiga, activen, creen ustedes un movimiento para estos casos en el que la persona no se incorpora, ya sea porque lo hemos despedido o ya sea porque es baja voluntaria y no quiere continuar, y la tesorería sigue sin crearlo y te dicen, oiga, pues miren, ellos mismos te dicen, denlos ustedes de alta un día, lo cual me parece absolutamente kafkiano que haya que hacer eso, un día lo dan de baja por la causa que sea y así ya queda registrado que el trabajador ya no continúa con ustedes. Bueno, nosotros hemos hecho de todo, tanto hacer eso como nos han dicho la tesorería, como no hacerlo y dejarlo en stand-by, en un limbo, que solo vuelve a salir el tema si el trabajador va a recuperar un desempleo, una prestación de desempleo y se le hace un pequeño certificado y se soluciona. Luego, esta me ha gustado por original y porque es algo que supongo que todos nos podríamos plantear en algún momento. Es, los 90 días, ¿desde cuándo los contamos? O sea, este año, en 2022, desde el 31 de marzo hasta el 31 de diciembre tengo los 90 días, o desde que apareció la reforma el 30 de diciembre tengo los 90 días hasta... Son 90 días por año natural. 90 días por año natural. Por lo tanto, es desde el 1 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. Aquí yo tengo que coger un calendario y decir, estos días van a ser de los 90 días, estos días sí, estos días no, y ya está. Y lo comunico si tengo representación de los trabajadores y actúo en consecuencia. No hay más. También nos dicen que antes no hemos acabado, no solo tú, de entender una pregunta que hacía referencia a los trabajadores que son contratados para sustituir a las personas en una situación de riesgo durante el embarazo, no a trabajadores, no a los trabajadores de maternidad, que es la respuesta que hemos dado. Y nos dicen que el riesgo durante el embarazo sí se conoce la fecha en que empieza, con lo cual se podría interpretar como previsible. ¿Qué hacemos con estos contratos? Aquí yo haría un contrato de sustitución. Aquí no entra lo previsible o imprevisible, yo haría un contrato de sustitución. No le veo el problema. Luego nos preguntan, nos dice un invitado sin nombre que está trabajando con un contrato de obra y servicio desde hace 14 años.
¿Tienes algo que decir a esto, Jordi? Pues sinceramente, si me permites, lo utilizaremos como ejemplo cuando hagamos otras ponencias y cursos y cosas así, porque es el caso más extremo que hemos oído. 14 años con un contrato de servicio. Es extraño, es difícil porque la tesorería tiene la inspección de trabajo tiene unos mecanismos por los cuales detecta cuando se sobrepasa un tiempo determinado, y 14 años creo que es un tiempo ya que puede ser detectado. Hay una cosa que sucede en el derecho laboral, el derecho en general, que es que las cosas son lo que son. Es decir, aunque tú tengas un contrato de libre servicio, hace ya muchos años que tú tienes un contrato indefinido, aunque no lo tengas en papel que ponga indefinido. Y todas las consecuencias que se deriven de tu extinción contractual, si se produjera, serían consideradas indefinido, sin ningún tipo de duda. Es decir, no tendrías ningún problema para que sea considerado indefinido. Y no hace falta que sean 14 años, periodos inferiores también, incluso desde el primer momento si el contrato no respondía a la naturaleza temporal que se exigía la norma. Nos preguntan si se pueden considerar vacaciones otro tipo de licencias como lactancia, compensación por festivos o horas de exceso. Entiendo que para la realización del contrato por circunstancias de la producción para sustituir las vacaciones. Esto es una buena pregunta porque es algo que nos hemos planteado y tenemos que definir criterio todavía, incluso nosotros. Porque el criterio que al menos yo quiero fijar es que las licencias retribuidas, permisos y cosas así puedan ser sustituidas mediante contratos de sustitución. Las personas pueden tener un contrato de sustitución. Mientras no me digan lo contrario, yo lo voy a hacer. Es verdad que la norma dice con reserva de puesto de trabajo, pero eso también es una reserva de puesto de trabajo, o por lo menos entendido de una manera extensiva y amplia. Por lo tanto, si alguien tiene un permiso o compensación de horas, como ha dicho, ausencias, al fin y al cabo, en el trabajo, que realmente implican una reserva de puesto de trabajo, para mí puede utilizarse el contrato de sustitución. El problema es las vacaciones, que expresamente nos dicen que para las vacaciones no. Pero yo creo que podemos seguir haciéndolo por lo menos hasta que esto se matice un poco más. Que es posible que se matizara, porque entiendo que la pregunta dice, oye, si las vacaciones se tienen que hacer con contratos o circunstancias de la producción, entiendo que nosotros también. Es lógico pensarlo y es una interpretación bastante correcta. Personalmente, yo creo que yo lo que haría es seguir haciendo contratos de sustitución hasta que se diga lo contrario. Nos hacen una pregunta más compleja. Jordi, te voy a hacer una pregunta de cooperativas. Cooperativas, bueno. El tema del porcentaje de indefinidos sobre socios. Si computan los fijos discontinuos, esta es de nota, esta la hace Ana, es de nota. Si computan los fijos discontinuos mientras no tengan actividad en los periodos de inactividad. Mira, la respuesta exacta habría que estudiarla con detalle, creo, porque es verdad que es muy concreta, pero te puedo referenciar otras cosas. Para las elecciones sindicales y para cualquier otra normas que haya, para el cómputo de cuántas personas discapacitadas necesita tener una entidad que supere los 50 trabajadores, se tienen en cuenta a los trabajadores fijos discontinuos, se tienen en cuenta como trabajadores de plantilla. Por lo tanto, siguiendo esta tónica y este criterio, entiendo que sí que computan. Entiendo que sí computan, porque un indefinido fijo discontinuo, aunque esté en periodo de inactividad, sigue teniendo un vínculo con la entidad indefinido. Por lo tanto, a mayor investigación, insisto, y detalle, mi opinión, a bote pronto, es que sí computan. Nos preguntan también si el contrato fijo, antes se ha respondido, pero podemos insistir porque parece que no ha quedado claro, si el contrato fijo discontinuo puede ser por una jornada parcial, por 20 horas semanales. Bueno, es una pregunta que, aunque lo hayamos dicho, no hemos mencionado una cosa importante, que es que para realizar contratos fijos discontinuos a tiempo parcial, el convenio colectivo tiene que permitirlo expresamente. Y sabemos que hay convenios en el tercer sector que no lo permiten. No lo permiten quiere decir, no que lo permitan expresamente, que no dicen nada. Si no dicen nada, es como si no lo permitieran. Por lo tanto, es muy importante, y esto es sumamente importante, que si pertenecéis a alguna patronal, a alguna entidad de segundo nivel o de tercer nivel, que esto lo expongáis si vuestro convenio colectivo de aplicación no recoge el contrato fijo discontinuo a tiempo parcial expresamente. Una de las primeras cosas que hay que hacer, es exigir que se pacte en negociación, que se recoja, porque si no, no lo podremos hacer. Técnicamente no lo podremos hacer. Estaremos incumpliendo una parte importante.
Bueno, ya hemos pasado el tiempo previsto de la jornada, que era de 1 hora y media aproximadamente. Yo lo dejaría aquí. Insisto en que vamos a seguir manteniendo, bueno, por un lado, en la web de gestión tercer sector tenéis el manual que hemos confeccionado desde la entidad para que podáis consultar la parte teórica, y estamos trabajando en esas preguntas más frecuentes, que será una herramienta probablemente viva, es decir, esas preguntas más frecuentes pues se irán seguramente incrementando cuando aparezcan otras preguntas. Insistimos en que la situación actual de la normativa es que es una normativa muy joven y que por lo tanto es una normativa que va a ir cambiando y que bueno, que nos iremos adaptando a esa situación entre todos y entre todas. A mí me gustaría hacer una última reflexión para llegar, casi son pues, las 2, que era la hora tope que teníamos prevista para esto. Una última reflexión sobre, me gustaría conocer, ya que tenemos a Jordi aquí, que es una persona muy implicada en diversas organizaciones del sector, ya no que nos explicaras la parte teórica, que ya la conocemos, sino cuál es tu impresión de esta reforma hacia el tercer sector y de hacia dónde pueden ir las cosas en ese sentido. Y con esto pues ya prácticamente daríamos por acabada la sesión. Bueno, yo creo, como hemos ido diciendo a lo largo de la explicación, que hay cosas que tenemos que celebrar como tercer sector y no puede ser de otra manera. Es decir, la eliminación de la precariedad es algo que nosotros siempre tenemos que estar sumando. El tercer sector, las entidades, aunque ejerzan un papel empresarial también, necesitan en su discurso incorporar que están de acuerdo con eliminar la precariedad. Ahora, es cierto que pensamos desde las propias entidades del tercer sector, y esto no es incompatible con lo primero, que realmente se podrían haber buscado mecanismos para permitir ciertas excepciones a algunas actividades que se llevan a cabo realizando desde el tercer sector. No en vano, no somos un sector totalmente privado, no somos un sector totalmente público, somos el tercer sector, y por eso creo que se tenía que haber tenido en cuenta. Espero, deseo, y trabajaremos para eso, que desde las entidades de segundo nivel, las entidades patronales y desde cualquier otra entidad que tenga capacidad de incidencia política, se puedan conseguir cambios que beneficien ese pequeño gesto que necesitamos desde el tercer sector, y no porque pretendamos ser un sector con mucha más flexibilidad que el sector mercantil, pero creo que los colectivos y la forma que tenemos de trabajar y con los colectivos con los que trabajamos necesitan esa pequeña flexibilidad que ahora mismo no tenemos. Evidentemente nos amoldaremos a lo que dice la reforma, y estoy convencido de que dentro de unos años, un par de años, diremos, oye, pues tampoco era tan complicado, ¿no? Al final lo que tengo que hacer es tener en cuenta que son contratos indefinidos o fijos discontinuos, y lo único que cambia es que quizás pues a lo mejor me van a costar más cuando estos acaben, ¿no? Pero por lo demás, nos iremos amoldando y esperemos que consigamos esos cambios que acabamos de decir, que sería lo ideal. Bueno, pues aquí están cayendo los agradecimientos hacia la sesión, de la que has llevado muy buena parte del peso. Están diciendo que muy aclaratoria y que muy práctica. Yo insistir en varios aspectos antes de zanjarlo del todo. Primero, os hemos puesto un enlace a la valoración en el chat de la sesión, y os agradeceríamos mucho conocer cuáles han sido vuestras impresiones sobre una sesión como esta, más que nada porque ya sabéis que nuestra idea es seguir estando al lado de las entidades del tercer sector y aportando lo máximo posible para que éstas puedan realizar su actividad habitual, con lo cual siempre va bien las críticas, tanto positivas como negativas. De esas se aprende mucho. Recordaros una vez más nuestra página web en gestiontercersector.org.
Se ha pedido por aquí la posibilidad de que el vídeo pudiera estar a disposición también de alguno de los de las personas que han asistido a la sesión. Esto no sé si estaba previsto, pero bueno, en todo caso lo estudiaremos a nivel de si no hay ningún problema a nivel normativo por protección de datos y cosas de estas, pues lo analizaremos. Y agradecer mucho, pues que yo creo que he visto que habían hasta 263 personas conectadas en un determinado momento. No sé si han habido más en alguno. Habíamos hecho apuestas al principio, ha ganado Jordi. Entonces, me despido simplemente agradeciendo a todos y a todas vuestra presencia. Evidentemente, sin que estuvierais ahí, todo esto no sería posible. Y os emplazamos a futuras sesiones de este tipo, a futuros webinars, que probablemente ya nos estamos planteando incluso la posibilidad de realizar alguno relativo o concretado por ejemplo, la figura de los trabajadores fijos discontinuos, que hemos encontrado que es una figura pues, que genera, y especialmente a partir de esta reforma, pues genera muchas dudas sobre si puede convivir con otras figuras o no, que ya avanzo que sí puede convivir con otras figuras. Pero bueno, al final las relaciones laborales, como sabéis, tienen mucho de estudiar los casos concretos. No me enrollo más porque además es hora casi de comer para muchos y muchas de vosotros, así que muchas gracias por todo, esperando que os haya sido útil la sesión y os emplazamos a vernos en próximas sesiones de este tipo. Muchas gracias, Jordi, por tu presencia y por tus explicaciones tan clarificadoras siempre. Siempre es un placer estar contigo en este tipo de sesiones y muchas gracias por todo.